observado en campo determina cuál causa de este problema. Si no, hay que traer el laboratorio y ahí hacer el aislamiento en medios de cultivo. Para que determinar, de acuerdo a todos esos procesos fisiológicos, cuál es el género, por lo menos la especie que está involucrada en ese problema. Otra de las cosas puede hacerse un test de hipersensibilidad en plantas que no son huéspedes. ¿Qué es un test de hipersensibilidad? Un test de hipersensibilidad es inyectar, digamos, el organismo en un huésped, en una planta cualquiera, y ver si dentro de las 24 horas se produce algún necrosado de tejido. Si eso se produce, está indicando de que esa planta no es susceptible a ese. Para que sea susceptible, el síntoma se debe desarrollar en un proceso mucho más lento, entre 7 por lo menos a 10 días. Entonces está indicando que esa planta es resistente a ese organismo. Esto se utiliza mucho para determinar resistencia de hospederos. La tinción de Gram, que es lo que les comentaba anteriormente en cuanto a saber si es Gram positivo o Gram negativo. Características culturales, es todo esto pasarlo por distintos medios de cultivo, líquidos y sólidos, para ir clasificando, determinando qué tipo de género es. Realizar pruebas de patogenicidad, esto es motivo también de un práctico de laboratorio, donde nosotros debemos, para confirmar que ese agente causal es el causante del problema, inocularlo nuevamente en la planta huésped, en una planta sana, y ver si se repiten los mismos síntomas que nosotros observamos en el campo. Si se repite, nuevamente volver a aislar el agente causal y en un medio de cultivo y ver si coincide con el que habíamos aislado originalmente. Esto en patología se conoce como postulados de Koch, que tienen 4 pasos, ¿no es cierto? Que son estos pasos que le estaba diciendo. Aislamiento, inoculación, reaislamiento y comparar si son iguales con el que dio origen al problema. Test serológico, al igual que lo que vimos en virología, estos son estos test enzimáticos con que utilizan anticuerpos específicos para cada organismo, que se hacen en esas gradientes que le había mostrado la vez pasada, que permiten hacer hasta 100 muestras en una sola corrida, es lo que se conoce como test serológico. Y después el famoso PCR, que también ahora está de moda, como el testeo para virus o en este caso bacterias, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que tener los primers específicos. Esto que ustedes están hablando ahora de que no reciben los reactivos, básicamente para cada organismo se necesita un primer especial, ¿no es cierto? Un primer que identifique el ADN y de esa manera reaccione. Bueno, y pasamos al ciclo de la enfermedad. Ustedes, aquellos que han cursado conmigo zoología, se han de acordar de que los ciclos de las enfermedades o de las plagas siempre fueron una de mis debilidades. Bueno, en este caso de patología sigue siendo exactamente lo mismo. En este caso vamos a hablar del ciclo de la enfermedad bacteriana, pero en realidad sirve para todos los organismos la secuencia de cómo avanzando, digamos, patógeno dentro de la planta. Lo primero es la sobrevivencia. Generalmente un individuo vive en materia orgánica o en algún hospedero alternativo, ¿no es cierto? Si es que no está presente el cultivo principal, en el caso de que sean anuales. En el caso de que sean cultivos perennes, puede estar incluso en los mismos hospederos vecinos, digamos, a las plantas que. Entonces, acuérdense que son facultativos, saprófitos facultativos, por lo tanto pueden vivir en materia orgánica. Bueno, después de eso viene el proceso de diseminación,
proceso de inoculación, cómo llega a la planta, la penetración, cómo coloniza los tejidos y finalmente la aparición de síntomas. Bueno, como les decía, son saprófitos facultativos, pueden verse en el suelo, restos vegetales, de semillas, en los animales, o en plantas aledañas con eso de los cultivos perennes. Por eso cuando se hace varias veces cultivo de mandioca sobre mandioca sobre mandioca, a la larga va a aparecer los problemas, digamos, porque si no se prepara bien el suelo, si no se hace un buen rastreo, van a quedar restos de cultivos de años anteriores y esos restos pueden estar infectados, digamos, y aparecer rápidamente en las nuevas plantaciones. Principales vías de diseminación: el salpicado, el riego o el lavado. El agua, como les decía al principio, es el principal factor que produce que estas bacterias se puedan desplazar. Por los flagelos que tienen, sí o sí requieren de agua, digamos, libre para desplazarse. Insectos vectores, tanto para aquellas que son saprófitas como para aquellas que viven dentro de los hospederos, en este caso último, son esenciales, si no, no habría transmisión. Herramientas contaminadas, plantas o partes de ellas que estén infectadas y básicamente el hombre, ¿no es cierto? Como estamos viendo ahora con esta pandemia, el hombre es el que disemina, desparrama para todos lados la mayoría de los problemas, ¿no es cierto?, que se dan tanto en los humanos como en los vegetales. Bueno, acá el salpicado de agua, lluvia, principal vía de diseminación. Por eso hay que tener cuidado, tratar de ir pasando a fertirriego, ¿no es cierto? En ese caso no se mojan las hojas, se aplican el agua y el riego y el fertilizante por debajo, digamos, de la parte de la canopia de las plantas, ¿no? Diseminación por semilla, como les decía, el caso del zapallo, ¿no? Pueden ir ya con la semilla y estar causando posteriormente problemas en el cultivo, ¿ya? Es uno de los pocos casos donde la transmisión por semilla es factible. La penetración. Bueno, la penetración se hace básicamente por los estomas, que es la abertura natural que tiene la planta. Pueden ser en algunos hidatos, lenticela, pero lo más frecuente es que la entrada sea por los estomas. Y fíjense que en la foto, ustedes lo que observan. Observan agua libre. Esa es el agua que permite que las bacterias se desplacen y entren por los estomas en forma natural. La otra forma que tendría de entrar es por heridas o alguna otra rotura que se produzca, ¿no es cierto?, que permita la entrada. Pero en forma natural tiene que haber ese agua libre y la introducción es básicamente por los estomas. Una vez que penetra, empieza a colonizar, entonces producen la lisis o la muerte de los tejidos que empiezan a colonizar. Colonizan el parénquima en empalizada, el parénquima si están las hojas, el parénquima lagunoso, y se empiezan a multiplicar intercelularmente, como les mencioné, exponenciales. Y en el caso de aquellas que afectan a los vasos vasculares, como el caso de las hilelas, o el caso de el Liberibacter, digamos, que hace el HLB, o los fitoplasmas que vamos a ver en Paraíso después más tarde, esos necesitan de algún vector para llegar a los vasos vasculares, pero también al multiplicarse pueden alcanzarlos en forma natural, ¿no es cierto? Bueno, una vez que está ahí la reproducción, se multiplica exponencialmente, como decía, y siempre recuerdo que una bacteria produce 2 células hijas. Esta se llama la fase de multiplicación. Y estas son las distintas fases. Ahora han de escuchar mucho en televisión ustedes de que la famosa curva que habla si los picos, que se aplana, que se baja. Bueno, básicamente esas curvas tienen estas fases.
Primero una fase de aclimatación, o sea que la bacteria busca el lugar, digamos, donde está en condiciones ideales para eh, multiplicarse, ¿no es cierto? Se instala ahí. Enseguida viene una fase latente que es muy cortita, un periodo muy pequeño de horas, y comienza la fase exponencial, o sea, la multiplicación, el famoso pico que hablamos ahora, que en el caso de, fíjense ahí dos ejemplos, en el caso de Escherichia coli transcurre en 12 horas para alcanzar 10 millones de individuos. En el caso de Erwinia, 24 horas, en el caso del Corynebacterium, en 4 días, pueden alcanzar esa cantidad de individuos. Por lo tanto, ahí donde se produce realmente la afección y posteriormente la aparición de síntomas. Y después viene una fase estacionaria que sería, es lo que estamos tratando de buscar ahora con este tema del virus, que la curva se aplane, ¿no es cierto? Pero una vez que empieza la curva, sí o sí tiene que cumplir todas estas fases de una u otra manera, ¿no es cierto? Puede ser más corta o más larga, pero las fases se deben cumplir en todo ese ciclo. Les recuerdo que Escherichia coli, en este caso, no es una bacteria que produce problemas en vegetales o enfermedades en vegetales, es la bacteria del tracto digestivo. Pero fíjense la virulencia que tiene cuando condiciones ambientales son disponibles, ¿cierto? Y generalmente es la bacteria que está relacionada con el tema de... Sí, Edith. Se está por cortar, justo está cumpliendo los 40 minutos. Así que ahí está el cartelito, no sé si llega a ver, dice menos un minuto. Arriba ¿qué hay que hacer? Le pongo y sí. Creo que se corta y según Adrián hay que entrar de vuelta con el mismo enlace. Así es. ¿Sí? Todos tienen que entrar ahí en el mismo enlace nomás. Es como empezar de vuelta, pero usted no cierre el power ni nada. Solo entra el enlace y yo voy admitiendo a todos.